El Señor sabemos que ama intensamente a cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros nos acerquemos a su palabra, recuerden, el Señor me ama intensamente, ¿no? No como el ser humano, no como mi vecino, no como mi pariente, inclusive, ¿no? Ni siquiera como mis hijos. El Señor me ama intensamente, ¿ya? Su ágape es muy... ¿Qué cosa es ágape? Amor eterno del Señor, distinto al amor humano. ¿Sí? Porque, ¿qué hace el amor humano? Falla y se disipa, sí. Al día siguiente, el amor humano a veces no tiene memoria. Tú me dijiste que me ama. Yo te dije. ¿No? Así es el amor humano, hermanos. Y algunos, como las canciones rancheras, traicionero, ¿no? A veces, ¿no? A veces, no siempre. Pero así es el amor humano. El amor del Señor, no. El amor, por eso le llamamos ágape. Su amor es muy práctico, incondicional. Porque te ama, te habla honestamente. Entonces vamos a la primera parte. Allí ya ustedes han leído y ¿qué se han enterado en esa lectura? Que había una fiesta, ¿verdad? ¿No? Entonces, ya. Había una fiesta. Dice que, ¿qué tipo de fiesta era? La fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Muy bien. En un momento explicamos. Y le dijeron, ¿quiénes le hablaron a Jesús? Sus hermanos. Ahí está. Su familia de sangre. No, sus hermanos de sangre. No hermanos espirituales, sino de sangre. Físicos. Algunos a veces recién leyendo la palabra se enteran que Jesús tuvo hermanos, hermanas, ¿sí? Porque él no fue el único hijo de José y María, aunque de José era adoptado, porque su padre en esa relación familiar era Dios. Y José lo adoptó como su hijo. Jesús nació de Dios y de María. Su naturaleza humana viene de María y su naturaleza divina viene de Dios Padre. Entonces, ¿qué dice allí? Es una familia que no cree, ¿no? Y le hablaba a él. El verso 5 dice la actitud de esta familia. ¿Qué dice de esta familia en el verso 5? No creían en él, o sea, en Jesucristo. Entonces tenía una familia que no era creyente. Imagínense, hermano, el Señor Jesucristo. Muchos de nosotros tenemos parientes, familias que no creen ni en la sombra, hermanos. Entonces, tiene una familia que no cree. Ahora, solo para verificar, Marcos capítulo 6, verso 3. Ve allí la lista, nos da una lista de hermanos, aunque no se dan los nombres de las hermanas. Eran varios. ¿Sí? Entonces, quiero decir, hermanos, que es importante que sepamos esto porque hay personas de la religión tradicional que dicen que en ese tiempo se decían hermanos a todos, ¿no? Los parientes y a todo pariente. Pero aquí está hablando específicamente de hermanos, de María, que habían nacido de María y de José, hermanos, ¿sí? Hermanos de sangre. Entonces
No podemos ignorar ese hecho, ¿no? Entonces, eso es una evidencia. Volvamos a Juan, Juan 7. No, no se distraiga. A ver. Entonces Jesús le dijo, ¿qué querían ellos? Dice, ¿por qué no vas a la fiesta? Sube, muéstrate. Ninguno que tiene algo importante se oculta, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? En el verso 6, mi tiempo no ha llegado. Sí. Con más vuestro tiempo siempre está presto. Siempre es oportuno vuestro tiempo. No puede el mundo, fíjese que el Señor responde a la familia, ¿no? Hay familias y familias, ¿no? Responde sabiamente, ¿sí? Porque la familia le dice qué hacer, ¿no? A pesar de que él era el enviado, entonces él tiene una familia a la que Cristo responde sabiamente. Vamos aprendiendo por lo menos eso de Cristo, hermano. ¿Cómo se responde a la familia? Sabiamente, como Cristo, ¿verdad? Pero Jesucristo responde sabiamente a su familia. Tenemos que aprender de Jesucristo. Les dice, no se preocupen por mí. Ya, si su tiempo de ustedes ahora es ir a la fiesta, vayan. Ya, no hay problema. Yo no voy porque a mí me aborrecen, me odian. Entonces, suban, verso 8, vosotros a la fiesta, yo no subo todavía, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Entonces, ellos se fueron a la fiesta importante de los tabernáculos. Es una fiesta judía que se celebra por las cosechas de otoño y también en recuerdo de cuando el pueblo judío vivía en Egipto y salió. Y actualmente los judíos le llaman la fiesta, hasta ahora la celebran, la fiesta de Sukkot. Así se le pronuncia. Sukkot, donde hacen como cuartitos. En ese tiempo hacían como enramadas con diferentes materiales, pero ahora lo hacen con cartones, esas maderas especiales. Construyen fuera de su casa como un cuarto, como una tienda temporal por una semana. Y allí recuerdan todas esas cosas. O sea, las fiestas judías siempre llevan una enseñanza. Tenían que recordar que así vivían o vivieron el pueblo durante 40 años por el desierto, ¿no? Recogían su tienda y se iban a otra parte y así andaron por todo el desierto. Inclusive tenemos a Jacobo. Tenemos, dice ahí uno, que Jacobo, que muchos piensan que el libro de Santiago, que es el otro término para Jacobo, está escrito por el hermano de Jesús, ¿no? Jacob, que creyó posteriormente, ¿no? Somos conscientes que Jesús tiene familia, así como nosotros, ¿ya? Y que tiene una actitud sabia y que responde con sabiduría. Nos toca a nosotros también hacer lo mismo, porque queremos aprender ¿de quién? De Jesús, de Jesucristo. Si no, vamos a tener problemas. Recuerdo yo cuando a los 17 años, 18 años, en la capital de mi país, iba a la iglesia. Iba todos los domingos. Pero mis tías, de parte de mi mamá, no iban. Y bueno, y si no iban, está bien, ¿no? No querían ir. Yo les invitaba. Pero a pesar de que no iban, me decían que para qué iba yo. Que por qué todos los domingos. Que se va solamente en ocasiones especiales. Y que por qué esto. Y que por qué lo otro.
¿Sabe qué? Llegaban momentos en que a veces no me daba ganas de regresar a mi casa. Mi madre había fallecido ya, eso que me dejaron con mis tías, ¿no? Entonces, eh, era difícil. Pues, yo me quedaba a veces en la iglesia hasta que se iba la última persona, ¿no? Y al final decía, ahora tengo que regresar a mi casa, ¿no? Bueno, allí vivía, ¿no? Mi padre trabajaba lejos, así es de que me dejó allí. Pero gracias al Señor que me dio de su palabra y tuve la paciencia de vivir ahí por lo menos 5 años, ¿no? Entonces, doy la gloria al Señor. Y lo lamentable es de que las hermanas de mi mamá, no sé si conocieron al Señor, pero invitaciones para ir no les faltaron, hermano. Jesús asiste a la fiesta, ¿no? Entonces, ahí leemos desde el verso 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, también él subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, o sea que Jesús era bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta quiere decir, no en el mismo día, sino en la semana, ¿no? Puede ser el día miércoles a la mitad. Subió Jesús al templo y enseñaba, empezó a enseñar. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Por qué Jesús no estudió? ¿Qué es lo que no estudió? La palabra. Porque él mismo la escribió. Él es el autor, hermano, ¿no? Él es el autor, ¿no? Y lo único que estaba haciendo era enseñar y recordar su palabra, él mismo como autor de la palabra. ¿Y saben qué? Muchos no creían, ¿no? ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Y Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hay nada malo. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuran matarme? ¿Por qué intentan matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién quiere matarte? Le respondieron agresivamente y despectivamente. Y Jesús le respondió y les dijo, una obra hice y todos ustedes se maravillan. Por cierto, les da un ejemplo. Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidan al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Miren, ¿eh? Jesús es inteligente, ¿verdad? Él llega a la fiesta y la gente empieza a murmurar, ¿no? La gente empieza a decir, ¿no? Este es bueno, no, ese es malo, este engaña, no, él es un falso profeta. Había un murmullo, ¿no? Así, ¿no? Despacito, para que él no, pero él sabía todo, ¿no? Él sabía lo que estaba hablando. Y él empezó a enseñar, en medio de la semana empezó a enseñar.
¿no? Y lo que habla Jesús principalmente era para los judíos fariseos, los religiosos, ¿no? Que se habían enojado con él, porque sanó a un paralítico en sábado. ¿Dónde está eso? El capítulo 5. Y les dice a ellos, ¿por qué usted? Si Moisés en el día de reposo circuncidaba, yo sano a un paralítico y se enojan conmigo. O sea, hace ver la contradicción del pensamiento humano, ¿verdad? Nosotros a veces reclamamos cosas contradictorias en nuestra vida. Y Él les dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Y les dice, juzguen justamente. Juzguen, ahí dice, con justo juicio. No, no con argumentos extraños, ¿no? Sean consecuentes con lo que piensan y creen. ¿Qué les pasa a ustedes, no? Entonces, Jesús le dice, juzguen con justo juicio. Eso quiere decir que tenemos la capacidad de poder emitir un juicio, pero que sea verdadero, ¿sí? No no un comentario o un chisme que no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Ustedes saben, ¿no? A veces los comentarios sueltos es como un teléfono con interrupciones, ¿no? Dice, la vecina salió acompañada con un hombre y su hermano, ¿no? Y su hermano de la vecina. Pero no escuchan el hermano de la vecina. Y en la siguiente dice que la vecina salió con un hombre, ¿no? Y así. Y dice que la vecina salió con un hombre a un hotel. Y le aumenta. Y llega así, ¿no? Ese tipo de juicio no es correcto, ¿no? Pero por eso el Señor dice, juzguen con mente. Está bien. Pueden juzgar algo que es malo o es bueno, pero con justicia. Según, cuando hablamos de justicia, hablamos de la voluntad de Dios escrita en su palabra. ¿Se ajusta a la palabra? Sí. ¿No se ajusta? No es bueno, ¿no? Entonces Jesús le dice, juzguen justamente. Verso 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pero miren, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad que los gobernantes que este es el Cristo, o sea, el enviado, el Mesías. Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Eso está extraño porque en la palabra, en el Antiguo Testamento, sí se sabía de dónde iba a venir Jesucristo. Ajá, pero se sabía. Había un profeta que dijo que iba a nacer en Belén. Pero ellos, ¿ves cómo hablan cosas que no son? Dice, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Y eso no era cierto. Pero esas son las murmuraciones, los argumentos, los comentarios. Entonces Jesús enseñando en el templo, y fíjese lo que se da en las fiestas, ¿no? En las fiestas religiosas se dan comentarios que no vienen al caso. Jesús entonces, verso 28, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí no me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Por qué dice el Señor, sabéis de dónde soy? Porque varias oportunidades les dijo, yo vengo de mi Padre. En el capítulo 6 les dijo, yo he bajado del cielo. Pero ellos no lo entendían, ¿no?
se les pasaba por ahí. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará señales, más señales que las que éste hace. ¿Qué había hecho hasta ese momento el Señor Jesucristo? Capítulo 6, ahora sí, 6. ¿Qué había hecho el Señor? ¿Algo importante del capítulo 6? Había hecho el cuarto milagro. ¿Y cuál es ese? ¿Qué milagro, qué señal grande hizo? Multiplicó unos cuantos panecillos y unos peces en miles para alimentar a miles y miles de personas. Entonces, esa y la señal del paralítico. No sé, y otras más. 32. Y los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, ¿no? Y los principales sacerdotes y los fariseos, o sea, los sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen, o sea, para que lo llevaran a la cárcel. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis, no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto? No entendían lo que decía Jesús. No entendían por qué. ¿Por qué no entendían? Porque no creían en él. Pensaban que era un falso maestro, un impostor, un falso profeta. Entonces, en la multitud había dudas. Uno decía, este es el Cristo, o sea, el enviado, el profeta. Entonces Jesús causa polémica y discusión en medio. Él está allí, está enseñando, unos creían, otros no, y dicen, ¿será? ¿No será? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Algunos sí, algunos creyeron. Ahí lo dice, ¿verdad? El verso 31 dice que algunos creyeron. Las señales eran importantes. La norma, que los profetas, si venían de Dios, tenían que hacer alguna señal. Si ellos decían, oraban y decían, te va a llover, y llovía, ese era profeta de Dios. Pero si no, no era. Ahí tenemos a Jesucristo, oró para que el Señor multiplique los panes y se dio. Había señales que lo respaldaban porque esa era la costumbre. Entonces, hermanos, Jesús en la presencia ahí de la fiesta causó polémica, discusión. Algunos decían que sí, otros decían que no, ¿no? Y el último día dice, o sea, es una fiesta de ¿cuántos días? De una semana. El último día, dice ahí, y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, que dijo el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. El Señor alzó su voz, o sea, para predicar, y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nos hace recordar esta frase a quién, a la mujer samaritana del capítulo 4, que está allí, que ya lo hemos visto. Porque ella, sus experiencias no le satisfacían.
Es posible, y aquí alguien me expresó, que ella buscaba el amor de Dios en los hombres. Y por eso tuvo 5, y el que ahora tenía no era su marido, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor le dice que si ella le pedía de esa agua, ella no tendría sed jamás, ¿no? Y aquí dice, habla del agua. ¿Por qué habla de esas cosas? El Señor Jesucristo no se le ocurren hablar así cosas de pronto, sino que es posible que en ese tiempo, en la fiesta de Sukkot, los sacerdotes el último día llevaban agua de una fuente hacia el templo, ¿no? Y la esparcían, ¿no? Como hacen algunos en la religión tradicional, ¿no? Y era como una agua que representaba algo para ellos, ¿no? Algo bueno. Entonces él dice, si tienen sed, vengan a mí. Vengan a mí y beban, ¿no? Y por su interior, y cuando dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Por qué dice eso? Porque está hablando del Espíritu, ¿no? Por su interior correrán ríos de agua viva. Está allí, ¿no? Y cuando dice, como dice la Escritura, tenemos que ver en qué parte de la Escritura lo dice. ¿Es sencillo o no? Entonces investigamos y vamos al Salmo 78, versos 15 y 16. Amén. Está hablando, ¿saben qué? De la experiencia, el salmista. Está hablando de la experiencia que tuvo el pueblo en el desierto cuando no tenía agua para beber. Entonces, no sé, algunos quizás no recuerdan, vino Moisés, golpeó la peña y ¿qué salió? Agua. Y todos pudieron satisfacer su sed intensa que tenían en ese momento, ¿no? Entonces, de eso está hablando ahí. Salmo 105, versos 41. Abrió la peña. ¿Qué peña? Está hablando de esa historia en el desierto del pueblo de Israel. Ya hemos visto que Jesús habla de su origen, ¿no? En medio de tanto murmullo y discusión entre ellos, tanto que procuraban unos matarle, estaban al acecho, otros estaban tratando de entender y otros empezaron a creer, ¿no? Fíjense las diferentes actitudes frente a la presencia del Señor. Así que no se extrañen, hermanos, cuando ustedes, sea en su familia o en su vecindario, cuando proclamen la palabra, algunos procuren burlarse de usted, otros no quieran saber nada y otros puedan creer de verdad. Entonces, ¿aprendemos de Jesucristo? Todos tenemos familia. Aquí no creo que alguien haya venido directamente del cielo, ¿no? Puede ser, ¿no? Alguien se levante y diga, no, yo vengo de Marte, ¿no? Pero todos tenemos familia. Padres, madres, hermanos, hijos, nietos, sobrinos. Nosotros debemos responder sabiamente, como Jesús lo hizo, ¿no? Tenemos la oportunidad de hablar de Cristo en las ocasiones especiales, eventos especiales. Me animo a mí mismo porque a veces he perdido oportunidades de decir, yo creo en Cristo, ¿no? Sé cómo puedes tú calmar tu sed, ¿no? Cristo puede calmar tu sed.
trabajas y trabajas para tener más dinero y no te satisface, Cristo puede satisfacer tu sed. Ese vacío que sientes en tu vida, ¿no? Y puede ser, esto es lo más extraordinario, hermanos. Tú mismo puedes ser fuente de agua viva para otros, ¿no? Cuando se llene tu corazón, podrás y tendrás la oportunidad de llenar el corazón de otros. No porque tú tengas poder alguno especial, sino porque Cristo viene a vivir a tu vida, ¿no? Y puede satisfacer. Y aquí, si el Espíritu está en uno, que es el que dice allí que hablaba, ¿no? Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen. Entonces, si tienes el Espíritu del Señor, serás fuente de agua viva para otros, que van sedientos por esta vida, buscando satisfacer, no solo en el dinero, sino en el placer, o en la fama, o en el deporte, o en un sinfín de cosas. Ahora hay una nueva droga digital. Horas de horas que muchos jóvenes pasan jugando juegos electrónicos. Ni siquiera comen. ¿Ustedes creen que estoy exagerando? No. En este país de la China hay bootcamps, campamentos especiales para esos niños y jóvenes que no pueden vivir sin jugar. Es toda una adicción. Es algo nuevo. ¿Por qué? Porque el enemigo, el diablo, también trae novedades para que usted pueda distraerse, entre comillas, y satisfacer su sed. Hermanos, debemos orar mucho por eso, por la nueva generación, hermanos. Entonces, Jesucristo es el agua viva y quiere que nosotros también trabajemos con Él para ser fuentes de agua viva para otros. Porque hay muchos sedientos, hermanos amados, hay muchos sedientos en este mundo. ¿Los dejaremos morir de sed? ¿Ah? ¿Los dejaremos morir de sed? Teniendo nosotros el agua viva, la palabra del Señor, su Espíritu. Por tu gran palabra, buena palabra, Señor, inteligente y sabia palabra. Ayúdanos, Señor, aún así, Señor, a comprender el propósito que tú estableces para que esto se publique hoy día, a estas horas. Te alabamos, Señor, porque muchos de nosotros hemos creído. Y te alabamos, Señor, porque nos ayudas a ser también fuente de agua viva para otras personas. Rogamos, Señor, por tanto, que nos uses a nosotros como canales de agua viva para otros. Úsanos, Señor, para tu gloria. Llénanos de ti, Señor, de tu agua viva. Y ayúdanos a distribuir esta agua viva a otros que están sedientos y andando por este mundo sin esperanza. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos libres de las acechanzas, del murmullo, de la argumentación de los que nos rodean, que no creen en ti, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestra familia y tráelos a todos a tus pies, Señor, para que también beban de ti. Crean en ti y prueben esa agua viva que eres tú. Gracias, Señor. Lo rogamos,
Lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.